Lengua y comunicación, narraciones. La literatura. La literatura es una forma de expresión que utiliza el lenguaje de manera artística para transmitir sentimientos, historias, imágenes, descripciones, hechos reales o ficticios, entre otros. Se caracteriza por su estilo creativo, belleza, subjetividad y atractivo. La literatura se puede clasificar en géneros literarios como la épica, la tragedia, la comedia, la lírica, la narrativa, la dramaturgia, la poesía y el ensayo. Sin embargo, muchas obras no se limitan a una clasificación específica, sino que reflejan el estilo del autor. La comunicación. La comunicación es el proceso de transmitir información entre dos o más personas, ya sea de forma consciente o inconsciente. Se trata de una actividad fundamental para los seres vivos, ya que permite el intercambio de ideas y experiencias. La comunicación se caracteriza por tener un emisor, un receptor y un canal de comunicación. Ser dinámica, ya que ambas partes están influenciadas en la interacción. Ser estática, ya que existen normas y reglas para que la comunicación sea efectiva. Utilizar códigos formados por signos o señales. La comunicación puede ser verbal o no verbal. La comunicación verbal utiliza el lenguaje oral. La comunicación no verbal utiliza gestos, silencios, miradas, etc. La comunicación indirecta se da cuando el emisor o el receptor no están en el mismo lugar, sino que el mensaje se transmite a través de un dispositivo o medio. Para crear una estrategia de comunicación es importante identificar al público objetivo, elegir un mensaje claro y conciso, seleccionar el canal adecuado como redes sociales, correo electrónico o televisión. Narraciones. Una narración es la forma de contar una secuencia de acciones que ocurren en un lugar y tiempo determinados, protagonizadas por personajes reales o imaginarios. Las narraciones pueden ser verbales o visuales y su objetivo puede ser informar, educar o entretener al receptor. Algunas características de las narraciones son: tienen un narrador que cuenta la historia y puede o no ser parte de la trama. Los personajes interactúan entre sí a través de diálogos. El tiempo de la narración puede ser más largo o más corto que el tiempo real de lectura. Las acciones pueden ordenarse de diferentes formas para generar efectos como sorpresa, suspenso y comicidad. La narración debe ser verosímil, es decir, parecerse a la verdad, incluso si se trata de eventos fantásticos. Algunos ejemplos de narraciones son leyendas, fábulas, cuentos, novelas, mitos, relatos, romances, poemas épicos. Las narraciones pueden clasificarse en distintos ámbitos, como el cotidiano, el literario o el periodístico.
Recuerda que la lectura es como el deporte. Hay que practicarla e incrementarla poco a poco para encontrar tus propios gustos. En esta secuencia de videos que estoy grabando en este canal, te acercarás a algunas narraciones y a los elementos por los que se te ha preguntado en alguna ocasión. Date cuenta que la literatura, la comunicación, la narración son muy importantes. Dentro de la literatura puedes encontrar textos poéticos, narrativos, obras de teatro, entre otros. Al género narrativo pertenecen los cuentos, novelas, leyendas, mitos y fábulas, como te comenté anteriormente. Las narraciones se caracterizan por contar una historia y tienen los siguientes elementos. Narrador es la voz que cuenta la historia. Ojo, no es lo mismo que el autor o la autora. Personajes son todos los seres que intervienen en las acciones de la historia y pueden ser personas, animales o cosas. Para localizar a los personajes, pregúntate, ¿quiénes participan? Espacio es el lugar en el que se encuentran los personajes, donde se desarrolla la historia. Puede ser real o ficticio. Para identificar el espacio, pregúntate, ¿dónde sucede? Tiempo. Hay dos tipos de tiempo en las narraciones. El externo o histórico, época o momento en el que sucede la historia. Interno, el tiempo que duran los sucesos que se incluyen en la historia. Para reconocer el tiempo, pregúntate cuándo sucede, cuánto dura lo que pasa en la historia. Respecto al tiempo y al espacio, hay que tomar en cuenta que en ocasiones estos no se mencionan directamente, pero pueden deducirse por las características o acciones de los personajes. Narración. Las narraciones por lo general se componen de 4 partes o momentos: planteamiento o inicio, ruptura, desarrollo y desenlace. Lo vuelvo a repetir, las narraciones por lo general se componen de 4 partes o momentos: planteamiento o inicio, ruptura, desarrollo y desenlace. Tienen una estructura básica, la estructura básica de las narraciones. Planteamiento o inicio. Es la situación inicial del relato. En este momento se presenta a las y los personajes más importantes, el espacio y el tiempo en que se desarrolla la historia. No todas las narraciones mencionan los 3 elementos. Ruptura es cuando se modifica la situación inicial porque se presenta un conflicto que de alguna forma afecta al personaje principal. Y desarrollo incluye todas las acciones en las que participan los personajes a partir del conflicto, problema o dificultad. Y también el desenlace. Se resuelve el conflicto a favor de uno o varios de los personajes. En ocasiones el conflicto no se soluciona a favor del personaje principal y el final puede considerarse triste. También hay finales inciertos donde no se aclara cuál fue la solución. Soy Laura Alicia Moreno Pérez.